Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad, y siguiendo con la transición de los amplificadores de final de los años 70 a comienzos de los años 80, tenemos un nuevo niño en la cuadra. Se trata del Rotel RA2020. Me habían pedido mucho un comentario acerca de Rotel, pero no había conseguido un amplificador y este me encaja perfectamente al propósito de la secuencia de videos que estoy haciendo, que comienza con el con el Sansui A1 de 1900, al cual todavía no le he grabado video. Sigue con el Technics SU8080, pasa por el Sansui AU517-717 y ahora nos toca el Rotel RA2020, que es un pasito más adelante al diseño, construcción minimalista y simplificada de los años 80. Aunque este Rotel, aquellos que lo conozcan sabrán, no es propiamente un amplificador de los años 80. Es un buen amplificador de final de los años 70 que tiene algunas características un poquito más avanzadas que el Technics SU8080 de 1977 y también ligeramente más avanzada que el Sansui AU517 de 1977. En este caso particular, el Rotel RA2020 es de 1978, pero empieza a tener algunas características propias de los amplificadores de los años 80, como el Pioneer SA9800, 8800 y 7800, de los cuales hablaremos en su oportunidad. Comparado con el súper completo panel de selecciones que tiene el Yamaha CA800 de 1974, o el pletórico de funciones al cual ya le vamos a dedicar un video y lo voy a limpiar, lo voy a poner bien bonito, A1 de 1900 de Sansui, nos parece que los amplificadores de final de los 70 y de comienzos de los 80 son bastante más sencillos. Eso se nota mucho con este 517 y tal vez no se note tanto con este Rotel, pero efectivamente es un diseño más simple. Vamos a ver qué tiene este amplificador en su panel frontal antes de entrar en profundidad con él. En principio, estos dos amplificadores se parecen muchísimo, porque son amplificadores contemporáneos. Este es del 77, este es del 78, este es el comienzo de los años 80 y este también tiene algunas características del inicio de la transición hacia el nuevo sonido de alta fidelidad de los años 80. Ambos proporcionan 60 vatios por canal, el 517 es de doble transformador, el RA2020 pues tiene un solo transformador y un diseño más sencillo, por eso es que yo digo que es un poquito más avanzado hacia los años 80, eso no es necesariamente mejor, porque si eso fuese necesariamente mejor, este sería un mal amplificador y no es el caso. Es un amplificador espectacular que suena precioso, ya vamos a hablar de él en el video que yo le dedique. El RA8080 es un amplificador pesado, bien construido, mucho más simple en cuanto a su concepción y diseño que el 517-717. Tiene un bonito frontal de aluminio cepillado, tiene dos handles como si fuera un equipo para montar en rack, pero no, y tiene sus orejas y sus cosas, pero yo no recomiendo utilizarlo así, aunque se ve muy industrial y el tuner también está muy simpático y el deck de él también es muy interesante. Tiene un panel simplificado. Veamos, tiene el selector de funciones, como tienen estos amplificadores que hemos mostrado antes. Tiene un selector de bucle de grabación. Tiene un selector de modos que pronto desaparecerá y solamente será una palanquita mono estéreo. Tiene un muting, tiene un loudness, tiene un control de balance. El control de volumen parece un atenuador, pero es un potenciómetro de lo más sencillo. Y del otro lado, pues se puede notar que hemos perdido y ganado. Tiene la posibilidad de bypassear el control de tonos con un jump o utilizar el control de bajos agudos, pero no tienen como en otros modelos. El 717 tiene frecuencias de cortes seleccionables, el 9900, 10000 y 11000 tiene frecuencias de cortes seleccionables y este, que es un amplificador bastante más pequeño, tiene frecuencias de cortes seleccionables. Ya en los años 80 se pierde eso un poco. Solamente quedan los preamplificadores. Sí tiene los filtros subsónicos y ultrasónicos porque este equipo está pensado para usarse con un plato tocadiscos. Cuando los amplificadores están pensados como para que su fuente principal sea un plato tocadiscos, conserva los filtros subsónicos y ultrasónicos. Cuando los amplificadores son completos, el filtro subsónico y ultrasónico no solamente está presente, sino que además es de segundo orden, es decir, que filtra muy bien y que tiene frecuencias de cortes seleccionables. Eso sí se perdería en los años 80 porque la fuente principal sería el disco compacto y no el disco long play.
Pero en este caso particular, él tiene una sección fono muy buena y tiene una sección fono moving coil a la cual nos vamos a dedicar con todo cariño a hacer su renovación porque siempre es interesante oír el sonido de una cápsula moving coil. Pero tiene un detalle más, que es lo que lo convierte en un verdadero amplificador de los 80, aunque se hiciera en el 78. Veamos. Los amplificadores clásicos de los años 70 no tenían meters. El primer amplificador serio que tiene meters es el Sansui AU20000, que por cierto no suena bien, tiene un montón de problemas que explicaremos en otra serie de videos, que era por qué es necesaria la transición del sonido de los años 70 a los años 80. Casi ningún amplificador Sansui tiene meters. Los cuadrafónicos sí, los receivers sí, pero los amplificadores integrados no. Yamaha, por ejemplo, esta es la última serie que no tiene meters y ya el amplificador que le sigue, que es el 810, tiene un par de bellos y gigantescos viewmeter que nos indican la potencia instantánea en cada momento. Pero los amplificadores que empiezan a tener viewmeters de serie son los de los años 80. En este caso podemos apreciar que este no solamente tiene meters, sino que tiene una bonita barra de puntos muy vistosa. Es un estéreo DC coupled amplifier. ¿Cómo es esto del acople DC? Vamos a hablar de este punto que es interesante. En los amplificadores integrados clásicos de los años 70, como aquel Marantz 1200B y este Yamaha que son del año 72 y 74, todos los acoples de señal se hacen con capacitores electrolíticos. Los capacitores electrolíticos no son los que tienen el mejor sonido. Para que tengan un buen sonido tendrían que ser capacitores de un valor muy grande, tendrían que ser capacitores especiales de muy baja corriente de goteo, pero de todas maneras por la tecnología con la que están hechos, inherentemente distorsionan un poquito la señal. Eso es un tema más complicado, pero básicamente los condensadores electrolíticos distorsionan la señal. Por eso, en la serie de videos dedicados al 517 les volví a mostrar la tarjeta del preamplificador del Sansui AU777 de 1965. Ya Sansui se había dado cuenta del problema y decidió que todos los pasos de señal de su amplificador 777 y después de su pieza más avanzada, el 999, estuviese hecho con capacitores de poliéster metalizado, cosa que pudimos ver también en el amplificador Technics SU 8080. Otra solución que se intentó era poner condensadores de acople muy grandes. Por ejemplo, ya en el Yamaha CA810, los capacitores de acople a la entrada y la salida del preamplificador y a la entrada y la salida de la etapa de potencia, la salida de la etapa de potencia es de acople directo, eran condensadores muy grandes. Estamos hablando de 100 microfaradios para el paso de señal, cuando normalmente son 1.5, 2.2, 4.7, tal vez 10 micros. Ellos usaron 100. En el caso de este amplificador es el último diseño de Sansui en el que el paso de la señal se hace con condensadores electrolíticos. Si ustedes recuerdan el video del SU8080 Technics, aquí habían un par de, a estas alturas del panel, había un par de selectores que permitían hacer el acople directo de la etapa de potencia o utilizar un filtro subsónico de 2 Hz. Pero ese no era el filtro subsónico del preamplificador, porque había un switch arriba que era el subsónico para evitar el ruido del rumble producido por la vibración de la plataforma de un plato tocadisco. En el caso ya de estos amplificadores, este Sansui AU517, el selector de acople a través de capacitores o acople directo no está en el panel frontal, está por detrás, pero está, se conserva. Es el mismo selector, del SU8080, pero en vez de estar al frente, está atrás, pero está presente. ¿Por qué? Porque los amplificadores de los años 80 querían ser de acople directo. ¿Y qué es acople directo? Vamos a ver. En los viejos amplificadores, aunque ese Marantz ya no es así, en los viejos amplificadores de transistores, el acople de los altavoces se hacía a través de un enorme condensador de 1500, 2200, 3300 microfaradios. Pero era un condensador muy caro y que traía muchos problemas y dañaba la respuesta en frecuencia, en baja frecuencia, y dañaba el damping del amplificador. Por eso estos diseños nuevos del año 70, 72, 74, incluso el Sansui AU999 de 1969, ya es de acople directo. Es decir, los transistores de potencia se acoplan directamente al speaker y el amplificador se alimenta de una fuente partida. Por eso no tiene un solo capacitor principal como el 777, sino dos. Uno para el voltaje positivo y otro para el voltaje negativo. Pasarían los años en el que los fabricantes se dieron cuenta de que ese capacitor metía un
esto no me lo van a entender, pero se llama así, pues, metía un 0 en la función de transferencia dentro de la banda audible. Es decir, había una irregularidad en el comportamiento del amplificador dentro de la banda audible, y eso es malísimo, produciendo problemas de fase. Ese problema de fase destruye el contenido armónico de los bajos, aunque se ponga a una frecuencia muy baja, va a seguir siendo un problema, y al final va a hacer que los bajos suenen mal, que tú le pones todo el volumen y ves que los diafragmas de los parlantes tiemblan, pero no oyes nada, porque has destruido la componente armónica del sonido. La manera de evitarlo era que ese acople se hiciera a una frecuencia más baja que la frecuencia más baja de la banda audible, es decir, por debajo de los 20 Hz, acoplar a 15 o a 12 o a 10 Hz. Pero el problema de fase continúa, entonces una solución distinta que implementa por primera vez Sansui en esta serie, en el 517-717, es hacer un acople DC-DC. De hecho, hay unos amplificadores Sansui que aquí todavía tienen la etiqueta que dice DC-DC couple de amplifier. Eso hace que el primer cero de la función de transferencia de la planta quede por debajo de la banda audible y el amplificador va a sonar mejor. El segundo problema, que lo vamos a ver en una serie de videos distintos, es poner el primer polo de la función de transferencia por encima de la banda audible. Voy a explicarles eso mecánicamente porque eléctricamente no tiene ningún sentido para nadie. Veamos. En un plato de tocadiscos, el cartucho va a hacer vibrar, mejor dicho, la aguja va a hacer vibrar el cartucho. Eso está un poco mal. Y el cartucho va a hacer vibrar la concha y la concha va a hacer vibrar el brazo. Si la frecuencia de resonancia del brazo está dentro de la banda audible o la frecuencia de resonancia de la suspensión de la propia aguja, esa minúscula aguja que está allí, está dentro de la banda audible, va a producir una forma de distorsión muy molesta. Lo que hacen las buenas agujas es que tienen su frecuencia de resonancia por encima de los 20 kHz y los buenos brazos tienen su frecuencia de resonancia en alguna parte de la banda audible donde pueda ser completamente absorbida o disimulada. Nunca va a poder estar por debajo de la banda audible, aunque se intenta, es lo que se llama compliancia. Pero tendría que ser muy rígido el brazo y muy pesado y complica mucho el diseño. Pero en general, si la vibración del brazo está por debajo de la banda audible y la vibración de la aguja está por encima de la banda audible, es decir, no tienes ni un polo ni un cero dentro de la función de transferencia, ese brazo suena genial. Y esa es la ciencia de un buen brazo contra un mal brazo, porque en general, entonces todos los brazos serían iguales. Es un palito de aluminio que pivota encima de un clavito y no habría ningún problema con eso. No te pondrían rodamientos de zafiro, ni suspensiones magnéticas como hace Sony, ni todas estas tonterías, nada. Es un palito y ya, y eso suena, y es mentira. Todo el mundo sabe que un brazo SME o Infinity o Dynavector es muy superior. ¿Pero por qué es muy superior? Porque tiene compensadas las resonancias. Lo mismo que pasa con el brazo, que se entiende mucho, pasa con la etapa de amplificación. Las etapas de amplificación también tienen resonancias y la ciencia de los años 80 era evitar eso. Y sucede que este amplificador tiene evitada la resonancia más baja porque es un DC coupled amplifier. Eso es lo primero de este amplificador, que es muy interesante. No tiene tan poquitas funciones como podría tener porque es de inicios de los 80, es un amplificador del año 78, más moderno en su concepción que este Sansui, pero después ustedes verían que los amplificadores perderían perillas. Entonces solamente queda el control de bajos agudos, balance, volumen, selector de entrada y todo lo demás fue desapareciendo hasta que hoy en día casi que nada más te dejan seleccionar entre 3 entradas, una perilla grande para el volumen y el botón para encender el equipo, o desde el control remoto y no tienes botón. Eso está muy bien, pero tiene su costo. Ahora toca ver cómo es este RA2020 por dentro y qué podemos hacer por él. Lo primero que podemos apreciar es que la construcción es muy sencilla, no se complicaron. Hay una gran lámina de hierro, como los de los amplificadores transistorizados de principios de los 70, que opera como chasis y como caja y como todo. Y la implementación se me antoja desordenada, pero es muy fácil de ver qué hay y cómo está dispuesto. ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos todos los conectores RCA con los paneles traseros. Pero hemos cometido nuevamente un error, por eso no es un amplificador tan avanzado. Todo el cableado nuevamente se ha hecho hasta el frente para llegar a la tarjeta donde están el selector de entrada y el bucle de grabación y el control de volumen. Esto realmente pues no es la mejor cosa del mundo, pero finalmente lo han hecho así.
Aquí creo que está la sección fono de una buena vez. Qué curioso. Acá tenemos la tarjeta que es la controladora del display. No me voy a dedicar a comentar cómo funciona porque eso no es lo que nos interesa en este momento. Aquí tenemos un gigantesco transformador que para dar 60 vatios por canal debería poder dar unos 220, 240 voltampere. No es una potencia maravillosa, pero es una potencia. La otra cosa que podemos ver son dos capacitores de 10.000 microfaradios por 50 voltios que se me antojan escasos. A ver, 10.000 microfarads por 50 voltios ni siquiera los lleva este Yamaha, que les acabo de poner 15.000 micro por 50 voltios, así que habrá que pedir unos condensadores más grandes porque me parecen completamente patéticos. Tenemos un enorme disipador de calor de aluminio, que es un perfil de aluminio que debe llevar aquí montados algún transistor que no veo. O están debajo de las chapas y yo no los pillo. Sí, creo que están ahí. Ah, mira, sí, ahí están los transistores. Apenas lo estoy recibiendo ahorita. Hacer video de una buena vez. Voy a aprovechar porque es el amplificador que corresponde con esta serie. Genial. Acá tenemos la tarjeta de potencia, que como veremos es un circuito, vamos a ver si la luz ayuda, tremendamente complicado, porque es un diseño de los 80. Esto que está acá me parece que son las fuentes de alimentación y la protección. El banco de fusibles. Y ya vamos a ver dónde están algunas tarjeticas que queremos acomodar. Lo primero va a ser, mira, aquí está, la estaba buscando. Esta es la sección Fono Moving Coil, que la vamos a tratar de renovar a ver cómo nos queda. Esta es la sección, ahora sí lo entiendo. Esta es la sección Fono Moving Coil. Esto que está acá es la sección Fono Moving Magnet. No sé si se dan cuenta que nuevamente está hecha no con simples capacitores de poliéster metalizado, sino que está hecha con capacitores de Mylar y que no lleva un circuito de transistores, sino que lleva dos amplificadores operacionales. Estas cositas que están aquí son amplificadores operacionales. Ya les voy a contar más adelante qué demonios es un amplificador operacional. Aquí tenemos el selector de entrada, aquí tenemos el selector del bucle de grabación, el control de volumen es un potenciómetro más bien cutre. Aquí abajo está el preamplificador que hace el control de tonos bajos agudos, filtro subsónico y ultrasónico y todas las cosas. Y aquí tenemos los dos selectores de speaker, de donde se toma la señal para llevarla a esta tarjeta que hace los meter, que no nos vamos a dedicar a explicarla porque no tiene que ver con el audio, sino con la apariencia del equipo. Es un equipo bien construido, pesado, pesa 13,5 kilos. Tiene algunas cosas que no son tan avanzadas como debieron haber sido. En los años 80 propiamente lo que se hacía era que estas perillas se estiraban hasta atrás y el preamplificador estaba conectado aquí directamente para evitar el cableado que deteriora la señal y es costoso, como lo vimos en el amplificador Sansui AU5900 al cual le había yo dedicado 9 videos. Hay 9 videos hablando de ese amplificador, porque el video en el que yo pruebo el amplificador y hago alguno que otro comentario se ha perdido para siempre, no sé dónde está y no puedo volver a grabarlo porque tenía 2 5900 y ya los entregué. Vamos a ver qué podemos hacer por los capacitores electrolíticos. Me parecen realmente insuficientes para la potencia de este amplificador. Fíjense ustedes, esto depende del criterio de diseño del fabricante. Ahora tratamos de iniciar la reparación de este amplificador Rotel RA2020. Lo primero que me molesta de este amplificador son los capacitores principales. Él tiene varias fuentes de alimentación, pero la más importante es la fuente de alimentación que alimenta justamente a la etapa de potencia, que es la que entrega potencia a los speakers. Esa fuente se hace, entre otras cosas, con estos dos condensadores que están aquí. Este es un amplificador de 60 a 65 vatios por canal. Ya el Pioneer SA8500 de 1976 para esta potencia traía condensadores de 15.000 micros por 50, mientras que este niño, que es más moderno y debería estar diseñado mejor, tiene unos condensadores que son Nippon Chemicon de 50 voltios, 10.000 microfaradios nada más, de terminales de lengüeta. Yo tengo estas piezas, no es por no poner las piezas originales porque las tengo, acá están. Yo compré en su oportunidad un montón de condensadores Rubicon de 50 voltios, 10.000 microfaradios, 105 grados centígrados de la serie MXR. ¿Ok? Entonces les puedo mostrar que también son de terminales de lengüeta, que no hay ningún problema con ellos y que perfectamente se pueden usar y caben en el espacio que tengo disponible y no hay ningún problema. Pero ese valor es insuficiente. Este amplificador crónicamente tendría una falta de bajos. Yo hubiese podido montar de estos condensadores, por ejemplo, en mi
amplificador Yamaha, que les he comentado antes que traía condensadores originales de 6800 microfarad por 50 voltios, totalmente escasos para los 40 vatios que este amplificador debe dar, y los hubiera podido cambiar por piezas de 10.000. En este caso, lo que yo compré para él son estos condensadores que están acá. Vamos a ver si yo lo consigo. Estos condensadores que dicen ser Nichicon, ojo, Nichicon de la serie C, 105 grados centígrados, también de terminales de lengüeta, ligeramente más grandes que los Rubicon porque tienen más capacidad para el mismo voltaje, que también caben perfectamente en el espacio que tengo disponible. Pero no los voy a utilizar porque los tengo comprometidos con la reparación del Receiver Marantz 4300, 3400, no me recuerdo. Así que he comprado una cosa distinta para este equipo y ya se los voy a mostrar en el siguiente video. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.